Entonces, estaba hablándoles del 5G como concepto. Pensemos que cuando llegue el 5G a un mercado se cumplen tres etapas. ¿Okay? Una etapa en la cual el 5G está abocado netamente a mejorar el Internet móvil. Después el 5G está abocado al Internet fijo. Y finalmente el 5G con todos esos nuevos servicios que vienen a ser, por ejemplo, la realidad virtual, todas esas cosas. Entonces, la última etapa, la tercera etapa que le estaba hablando, que es la de realidad virtual, múltiples dispositivos conectados, la ultra latencia baja del 5G, se da con se llama 5G independiente, SA, standalone, ¿ok? Es como que la etapa más completa de todo el 5G. Entonces, lo que nos dicen las consultoras es que esta etapa del 5G SA va a ser, digamos, el próximo año va a ser muy lento este avance, ¿no es cierto? Nos dice la adopción del 5G SA seguirá siendo lenta debido a que todavía se ve a nivel global que hay altos costos de implementación de esta 5G independiente y la falta de una oportunidad de repente de negocio o un killer application, que es la aplicación que rentabiliza todas estas inversiones, ¿no? Entonces, de momento nos hablan las consultoras que este 5G SA a nivel global va a avanzar muy lento. Es el primer ítem que nos habla. Segundo punto, nos dicen también que el 5G va a estar enfocado, ¿no es cierto?, en aplicaciones de 5G privadas, y eso lo también vamos a ver en nuestro país, de hecho, que van a ser 5G no a nivel público como tal, sino de repente enfocados, las empresas operadoras están enfocados en generar 5G abocadas, por ejemplo, a minas, a sitios de petróleo, de repente a fábricas particulares, ¿no es cierto? De repente, como es en México, que se habla, por ejemplo, se hace, por ejemplo, en Acapulco, hablan una 5G privada solamente en esa parte de Acapulco para temas de diversión, ¿no es cierto? Realidad virtual, la gente va con su casco y ve la realidad virtual, entonces dan concesiones particulares para 5G solamente en esa zona acotada. El próximo año va a estar abocado en ese el negocio del 5G, eso es lo que nos dicen los expertos internacionales, desde las consultoras. También como tercer punto nos hablan de que ya se está empezando a hablar a nivel global del 5G Advanced, que es la etapa previa al 6G, ¿no es cierto? Y esto es porque ya se empiezan a publicar estándares, se empiezan a publicar soluciones poco comerciales referente a este 5G Advanced, que es el paso previo al 6G, ¿no es cierto? Entonces, si bien es cierto, todavía no se van a ver despliegues comerciales grandes, nacionales, referente al 5G Advanced, nos habla de que las telcos van a empezar a generar esa competencia de anuncio, ¿no? Yo voy a sacar el 5G Advanced, el próximo año voy a sacar el 5G Advanced, ¿no es cierto? Esa competencia a nivel de anuncios, este año 2025 se van a empezar a dar, ¿ok? Eso es lo que nos habla como primeros tres puntos estas empresas consultoras internacionales. Vamos al siguiente lámina. Como cuarto punto, y un punto bastante interesante que yo recuerdo mucho pensando ya en el año 2023, había una opción que se llamaba, ustedes saben mucho que hay el software libre, ¿no es cierto? Que uno puede aplicar e instalar licencias, puede instalar, digamos, algunos servidores, incluso mediante estos software libres sin pagar, digamos, un costo recurrente o un costo inicial a una empresa que hace esta solución tecnológica. También igual hay digamos, en la parte de telco, ¿no? Que se llama el Open RAN, que es, digamos, la parte de la red de acceso abierta, que es con software libre, ¿no es cierto? En el 2023 se hablaba mucho de que este Open RAN, que es la parte, digamos, libre, sin pagar licencias a las telcos, a las empresas tecnológicas de las telcos, iba a despegar. Eso no ocurrió así, ¿no es cierto? El 23 no despegó y más bien el interés en esto cayó. El año pasado cayó bastante. Entonces, se espera que para este año 25 este Open RAN tenga ligeros incrementos, ligero interés, porque incluso va a competir con lo que hemos visto en el punto anterior, que es el 5G Advanced, ¿no es cierto? Y esto debido a que todavía hay muchos temas por resolver en el tema del Open RAN, software libre de las redes de acceso, porque hay temas de seguridad, hay temas de integración de vendedores, ¿no es cierto? El gran problema del software libre, y eso no solamente va en la telco, sino en general cuando uno hace una instalación, un desarrollo, cuando lo pone en producción, es que al ser software libre con distintos elementos dentro de la cadena de provisión, y son bastantes elementos que son software libre y uno integra,
al final nadie, o sea, no tienes un solo proveedor que te hace toda la cadena responsable, por ejemplo, de temas de seguridad, temas de la integridad de toda la solución. Entonces, hay que uno ser experto en cómo integra cada elemento, ¿no? Igualito pasa en las telcos. Entonces, este tema está muy pendiente por resolver y eso es lo que hace que el Open RAN no despegue y de repente se quede ahí nomás. Un gran tema que digamos, tecnológicamente se habló mucho en el año 23, de repente se estaríamos viendo que este 25 ya podría estar cayendo y de repente incluso ya quedar descartado por las inversiones en las telcos, ¿no? Un tema que también nos hablan las consultoras internacionales. Como quinto punto, nos habla de que estas redes 5G van a empezar a adoptar de manera ya un poco más continua, y vamos a ver en el apartado 3, que es solamente de inteligencia artificial, en cómo voy a gestionar la optimización de mis redes. Por ejemplo, cómo yo voy a tratar de rentabilizar la operación diaria de mis redes. Esto lo van a empezar a hacer con inteligencia artificial, ¿no es cierto? Reducción de costos de energía, por ejemplo, reducción, por ejemplo, de costos de operación producto de que ya en inteligencia artificial puede detectar dónde va a haber, digamos, un posible colapso de mantenimiento de un nodo particular a la red, ya la inteligencia artificial lo va a poder generar y genera esos ahorros, ¿no? Entonces eso se va a dar bastante interesante. En el sexto punto nos habla de que, y es la tarea pendiente incluso ahora de la inteligencia artificial para las redes 5G, es que de momento la inteligencia artificial generativa, que ya se está empezando a aplicar, digamos, de manera más continua en las redes de 5G, van a estar enfocadas en mejorar la experiencia del cliente y ofrecer un mejoramiento de rentabilidad tanto en el OPEX, ¿no es cierto?, en el costo de operación, como en el CAPEX, en el costo inicial que hace una telco, ¿no es cierto? De momento se han encontrado muy buenas soluciones de la inteligencia artificial ahí, pero la tarea pendiente más bien está en cómo esta inteligencia artificial genera nuevos productos para poder generar mayor rentabilidad y mayores ingresos a la telco. Esta es la tarea pendiente que este 25 las empresas internacionales nos hablan y que todavía está pendiente de resolver, ¿no es cierto? Eso es algo importantísimo y hay una pausa ahí. Mucho de los temas pendientes de 5G es encontrar esa aplicación particular, esa aplicación que haga que los consumidores realmente vayan y paguen por tener conectividad 5G. De momento vamos a ver en el mercado, y particularmente en Latinoamérica, que son básicamente mejoras en velocidad, de repente mejoras un poco en menor latencia, menor retardo en las conexiones móviles, pero de repente eso no genera que que el usuario realmente pague y diga, oye, quiero irme a este operador o quiero este producto porque es 5G, ¿no? Entonces, esa es la tarea pendiente en las redes 5G y se va a mantener en el año 2025. ¿Sí? Aquí esa es la parte antes de pasar bueno, a la tendencia de red, pero esa es la parte del 5G. No sé si hasta ahí hay alguna consulta, alguna pregunta, de repente, o quieren de repente aportar alguna idea interesante que ustedes pueden pensar que estaría pasando en las redes 5G este año 25. Y acá abro el micrófono para que podamos intercambiar ideas, porque el tema es muy interesante, muy abierto y muy rico, ¿no? Para poder nosotros mismos tratar de pensar qué es lo que puede destinarnos este año 25 referente a redes de quinta generación. Sí, Raúl. Interesante el tema. Creo que es importante hablar de esto de 5G porque definitivamente va a marcar para las personas que desean usar servicios con características más avanzadas respecto a ancho de banda, un servicio pues ideal, ¿no? ¿Cuál es tu perspectiva en relación al tema del desarrollo de 5G en el Perú? Porque creo que están habiendo ciertos retrasos en comparación a los mercados latinoamericanos y en el mundo en general. ¿Qué está pasando con Perú? ¿Qué nos estaría faltando para comenzar a desarrollar de manera más fuerte el tema de 5G, ya no no en standalone, sino en redes puras, ¿no? 5G SA. Muy interesante la pregunta ahí, Kevin. Incluso, por ejemplo, Perú, y para hacer el diagnóstico siempre es bueno hacer el diagnóstico antes de poder dar, digamos, una conclusión ahí particular. El diagnóstico de Perú es que ahorita somos uno de los últimos países que van a hacer la licitación de 5G, ¿no es cierto? Hemos estado en la cola, casos de éxito, vamos a pensar siempre en Chile y en Brasil. Chile y Brasil, Chile lo licitó en pandemia, lo licitó en 8 meses, tuvieron una licitación espectacular, y Brasil igual, tuvieron un año después, 2 años después, ya la mayoría de sus bandas
de 5G licitadas. ¿Qué es lo que estaba pasando con Perú? De repente hubo bastante retraso en la licitación comercial de las bandas medias, principalmente, que son las bandas de 3.6 GHz, que son las bandas que especialmente están orientadas para dar mejor economía a la hora de hacer un despliegue de red. Esto está pendiente. El ministerio, que es la entidad encargada de hacer ese tema, ustedes saben que el ministerio da las políticas de entrada en el sector, entonces el ministerio tiene una tarea pendiente que es el reordenamiento de esta banda. Es decir, ya hay algunos operadores que están en esta banda, que tienen espectro y han ganado con el tema de los años, de repente algunos derechos de estar ahí. Entonces, antes de sacar a licitación esa banda media, se tiene que reordenar la banda y de ahí sacar a la licitación, ¿no? Eso es lo que está como tarea pendiente. El ministerio en algunas comunicaciones, noticias públicas, ha hablado de que este año, lo más probable en el segundo semestre de este año, se esté ya realizando este proceso, ¿no? Entonces, en el 26 ya estaremos viendo que tendríamos cuáles son las empresas que tienen ya luego del concurso público espectro, y obviamente después de que ya se tiene una empresa, saben qué banda va a estar, sabe cuánto ancho de banda va a tener, va a poder empezar a hacer despliegues un poco más pensados ya en temas comerciales, ¿no? Y de repente tenemos despliegue 5G, pero con una habilitación temporal, producto de que todavía no está este tema licitado formalmente, ¿no? Entonces, y dan oportunidades, ¿no? El hecho de repente de ser uno de los últimos países que están licitando la banda, dan algunas oportunidades para ver las tareas aprendidas de otros los países que ya han hecho licitaciones de banda y ver qué es lo que podemos hacer como condiciones a la hora que se licite la banda, ¿no? Esa es un poco la perspectiva, estimado Kevin. Gracias. Vale, entonces avanzamos con el siguiente punto que tenemos en la agenda, que básicamente a ver, referente a las tendencias en la red, ¿no es cierto? Y eso es un poco también para que vayamos pensando, las consultoras internacionales nos hablan de que este año 25, las telcos, cuando hablo de telcos son las telecommunication companies, ¿no? Que son las empresas de telecomunicaciones, las telcos van a priorizar la experiencia del usuario, incluso por encima de la innovación. Me explico mejor. Las empresas de telecomunicaciones, según estos expertos, van a pensar en que ahora todo el grueso de mi inversión, en vez de ir a apostar, de tratar de perseguir la nueva tecnología que viene del mercado, más bien voy a tener que reforzar parámetros base como son cobertura y capacidad, porque estos dos parámetros de la red, me van a dar lo que son la experiencia del usuario, ¿no? Producto de esto es que la mentalidad de la telco vira ya no en perseguir la inversión por la innovación, sino perseguir la inversión por mantener los recursos de mi red, de mi infraestructura. Entonces, esa es la mirada, lo que nos dicen los expertos internacionales, que van a estar las telcos pensando en ello, ¿no? Entonces, hay que tenerlo presente de repente para nuestros análisis también respectivos de ello, ¿no? Tercer punto, nos habla también del rol fundamental que va a tener este año 25 referente a los proveedores de infraestructura neutra. Los proveedores de infraestructura neutra son, digamos, esas empresas que no son telcos, pero que proveen esas facilidades esenciales para poder desplegar una red de telco. En el plano móvil, pensemos en un American Tower, ¿no? Que son, por ejemplo, esas empresas que tienen un sitio, tienen una torre y ahí alquilan espacio para que las telcos pongan su radio y pongan su estación base. O también pensemos, ya pensando en la parte fija, pensemos en un Pangeaco, por ejemplo, que alquila la ductería que ya tiene fibra y las telcos que quieran tener esa ductería de fibra puedan llegar a edificios y puedan iluminar, ¿no es cierto? Esa figura se llama en Europa, se llama la Infracom. Entonces, esas empresas proveedoras de infraestructura neutra son las que van a ser también muy claves, porque ahí lo dice en el texto, ellas van a establecer una conexión entre los requisitos del servicio fundamental que cualquier telco tiene que cumplir de cara al regulador, de cara a su ministerio, ¿no es cierto? Tienes que cumplir compromisos de cobertura o de capacidad, pero también va a decir, digamos, yo escojo tal proveedor de infraestructura neutra dependiendo de dónde tiene ubicación, qué tanta capacidad disponible tiene para que yo me monte sobre su red, ¿no es cierto? Entonces, este año, el rol de los proveedores de infraestructura neutra va a ser muy clave
y particularmente en el caso de las redes fijas, ¿no es cierto? Y ahí Perú está teniendo ahorita un momento espectacular en lo que son despliegue de redes FTTH, fibra al hogar. Perú, por ejemplo, aparte que está segundo en el ranking de UCLA, ¿no? UCLA es un medidor de velocidad internacional que saca. Perú está segundo a nivel de la región, o sea, la velocidad, el único que nos gana es Chile, le ganamos a Brasil, a Colombia, ¿no es cierto? Ya son 4 meses consecutivos que estamos en el segundo lugar. Y aparte, Perú tiene el segundo lugar a nivel global de la tasa de crecimiento de usuarios de FTTH, de fibra al hogar. Entonces, Perú particularmente está viviendo un momento bastante interesante en el despliegue de fibra al hogar, ¿cierto? Entonces, y eso se va a ver impulsado con el rol que tienen los proveedores de infraestructura neutra, ¿ok? Ahí también para ver, ya esa es una tendencia a nivel de red. Vayamos ahora a hablar un poquito, y de repente este es un tema más interesante, incluso más llamativo, diría yo, porque viene todo el tema de un gigante como es Starlink, ¿no? Como son, por ejemplo, uno de los grandes que están apostando por infraestructura en el espacio, ¿no es cierto? En los últimos años, yo diría los últimos 3, 4 años atrás, se habla mucho de que la conectividad satelital está experimentando el segundo auge tecnológico en lo que viene a ver toda esa historia de las comunicaciones satelitales. Y esto es producto de que ya empiezan a aparecer los satélites de órbita baja y sus lanzamientos comerciales, ¿no es cierto? Satélites de órbita baja son los más pegados a la Tierra. Por ejemplo, pensemos lo que comercialmente está muy de moda, que son Starlink, ¿no es cierto? Starlink, ustedes lo están viendo ya mucho, ya hay oferta comercial de Starlink en Perú, ¿no es cierto? Y en muchos países de la región, y otro de la empresa OneWeb. Pero ¿qué es lo que nos dice estos expertos internacionales? Nos dice que la conectividad satelital de órbita baja, se llama LEO, esa órbita baja, será una solución de nicho este año, ¿no es cierto? Este año 25 todavía no va a ser un despliegue total, ¿no es cierto? Porque se habla mucho de que esto a futuro, estos satélites de órbita baja, van a ser la capacidad, la posibilidad de hacer que barra toda la conectividad, incluso a zonas rurales, ¿no? Incluso a zonas rurales, pero este año va a estar enfocado en nichos, ¿no es cierto? Principalmente nos hablan ahí en regiones desatendidas con soluciones FWA, que son soluciones fijas inalámbricas, particularmente en zonas rurales. Todavía no va a ser el despliegue, va a empezar a desarrollarse bastante, pero sin un gran despliegue. Nos habla también de la presencia, punto 2, nos habla también de la presencia del Direct to Cell, el D2C, ahí que lo estoy marcando, y el D2C, ¿no? A ver, creo que no se está viendo mi plumita, creo, a ver. Pluma, a ver, ahí está. El D2C, que es Direct to Cell, que es esa, de repente hemos visto en noticias, hemos visto digamos, en algunos de esos avances tecnológicos de futuro, de repente, como ya agarro el celular y ya no me conecto a una estación base, sino ahora yo me conecto directamente con el satélite de órbita baja para cualquier celular que tenga LTE a partir de 4G, ¿cierto? Entonces, ya se está empezando a hacer pruebas a nivel global de que Starlink habilita algunos modelos de teléfono y también con los permisos respectivos para poder tener esta tecnología Direct to Cell del celular al satélite, ¿no? Tú ya ni siquiera te vas a ir, por ejemplo, al interior, te vas a la selva, te vas a la parte de la sierra, ¿no es cierto? Y ya no vas a tener el problema de no tengo conectividad. La conectividad satelital que está regada en todo el territorio, vas a poder tú hacer esa conectividad. ¿Qué es lo que nos hablan los expertos internacionales al respecto? Nos hablan de que de momento, este año 25, lo que vamos a ver es que van a ser despliegues orientados netamente a mensajería, mensajes básicos, ¿no es cierto? Esa conectividad va a ser mensajes básicos y uso en casos de emergencia, ¿no es cierto? Comunicaciones en caso de emergencia. Únicamente vamos a ver ese despliegue para este 2025 en esa línea de Direct to Cell, ¿no es cierto? Que es y también se espera este año 25, la entrada de un gigante, otro gigante, al igual que hemos visto a Starlink con esta constelación de satélites de órbita baja que ya están desplegados a nivel global. Vamos a ver ahora la entrada de otro gigante, que es de Amazon Keeper, que es básicamente el de Amazon de Technologies, de AWS, que también tiene sus soluciones web, de soluciones de infraestructura digital, AWS. Amazon también está
ha desplegado ya básicamente una constelación de satélites que también va a ser la competencia a Starlink, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener dos grandes proveedores satelitales que van a competir para poder dar incluso la comunicación directa al satélite de cualquier teléfono 4G. Entonces, espera que este año salga ya comercialmente las ofertas de Amazon Keeper. ¿Ok? Yo creo que la entrada, personalmente ya la entrada de, digamos, de esas soluciones de satélites de órbita baja va a mover bastante el escenario. Ya vamos a tener posibilidad de tener la famosa conectividad universal, ¿no? En zonas rurales, por ejemplo, ¿no? Y incluso muchos de las telcos van a usar estas soluciones para poder ampliar su cobertura, su red, ¿no? Entonces, es bastante interesante lo que nos pinta el 25 respecto a satélites de órbita baja. No sé si ahí de repente hago una pausa o quieren hacer alguna notación, alguna consulta. Sí, Raúl. Este tema súper interesante del servicio de Internet que se está recibiendo a través de satélites de órbita baja. A nivel de experiencia de usuario, he visto o he escuchado ya que mucha gente de repente está sintiendo cierta confusión, ¿no? ¿Crees que, por ejemplo, una red 5G o 4G o 3G en datos o una red fija, digamos, a través de una red Wi-Fi en casa, puede ser comparable con un servicio en este caso, de Starlink a nivel de experiencia de usuario? ¿O crees que todavía de repente hay un espacio de mejora a nivel un espacio de mejora en el tema de Starlink para poder ser competitivo respecto a estos dos servicios más comúnmente usados en la población? Bien, interesante, muy interesante lo que mencionas ahí, Kevin. Y ahí hay, digamos, bastante temas. Primero, Starlink tiene dos constelaciones, ¿ok? Dos constelaciones de satélites. Una constelación que está abocada a lo que ellos ya están comercialmente dando, que es tú traes tu platito, ¿no? Uno compra su cajita, ¿no? En un centro comercial compra su cajita, armas tu platito y lo apuntas al satélite Starlink. Esa conectividad fijo inalámbrico tiene una constelación particular. Tiene otra constelación para el Direct to Cell, que básicamente es la conectividad del celular con la estación satelital. ¿Por qué? Porque esa constelación básicamente son estaciones base colgadas arriba. Entonces es otra constelación. Primero mato el segundo, que es el de Direct to Cell. Direct to Cell ahorita comercialmente, ya como experiencia de usuario, se está viendo básicamente para mensajería y comunicaciones móviles muy cortas, ¿no es cierto? Entonces todavía no podríamos en Direct to Cell, o sea, de celular 4G al satélite, no tenemos mucha data, mucha historia para poder decir, oye, vamos a ver cómo está la performance de eso, ¿no? Eso es un poco, vamos a dejar que evolucione, de repente un añito de data nos va a poder dar la figura de cómo esto podría dar. Pero sí podemos hablar del otro, porque el otro esquema que es, tú compras tu cajita, armas tu satélite, lo apuntas, o incluso hay una, no sé si han visto una solución de Starlink que ustedes compran su mochila, ¿no es cierto?, de $89, y ustedes con esa mochilita van a la selva, arman en cualquier momento su antenita y van y ya tienen conectividad, incluso tienen para guardar ahí una batería y su laptop, ¿no es cierto? Entonces, esa es la primera constelación. Ahí sí tenemos datos y ahí podemos hablar. A ver, ¿qué es lo que nos dice UCLA, que sacó reportes referente a la velocidad de que está teniendo tanto OneWeb, que es el otro competidor de satélite de órbita baja, y Starlink? Nos habla de que el promedio, estamos hablando de 50 a 70 megabits por segundo para conexiones fijas inalámbricas de este tipo, ¿no? 50 a 70 megabits por segundo por conexión, ¿no? Por línea. Definitivamente ahí hay una limitante, ¿no? De repente, en algunos casos tiene picos de 120, 150 megabits por segundo, pero en casos particulares, ¿no es cierto? Se habla de un promedio de 50, 70 megabits por segundo en la región Latinoamérica, que te da esta tecnología. Definitivamente, si quieres compararlo con una fibra, la fibra tiene muchas mayores prestaciones, ¿no es cierto? Pero también nos hablan, hizo fue declaraciones un poco ya de Elon Musk, ¿no? Ustedes saben que Elon Musk es también un visionario y también un poco apresurado en temas tecnológicos a lanzar. Nos habla de que viene una tercera corriente de capacidad satelital que con los mismos terminales que se tiene en esta segunda versión, esa tercera hora te permitiría, y eso es un poco entre comillas, porque él dice te permitiría, todavía no está comercialmente hablando, es otro tema teórico con lo comercial, te permitiría llegar hasta 1 gigabit por segundo por antena, ¿no es cierto? Eso es lo que te permitiría, es lo que dice en la tercera generación satelital.
pero de momento hablemos solamente de lo que en promedio te está dando 50, 70 megabits por segundo por conexión de Starlink en la región Latinoamérica, que definitivamente no compite con una conexión de fija por fibra, por ejemplo, ¿no? No sé si por ahí clarifica la idea, Kevin. Gracias por la pregunta, más bien. Sí, perfecto, gracias. A ver, vamos pasando entonces al siguiente punto. Cualquier punto que no quede claro o que quieran que refuerce, ustedes me avisan y seguimos ahí con la pausa respectiva. La idea es que combinemos acá nuestros skills, algunos somos de diferentes skills, ¿no? Somos ingenieros, economistas, abogados, contadores, administradores, ¿no es cierto? Entonces la idea es que nos demos esta pausa, ese intercambio, para poder nosotros hablar del sector que estamos y ver dónde es que se proyecta estos expertos que va a ir el sector teleco en los próximos años. Me parece que hay una... Ah, no, Sí, no, Raúl. no. Roger levantó la mano y también Carlos Narro. Vamos a dar el pase a Roger. Roger, por favor, activa tu micro. Gracias. ¿Qué tal, Kevin? ¿Qué tal, Raúl? Buenas noches, compañeros. ¿No? Mira, he visto, y justo hoy día o ayer sí escuché una charla, un tema de los despegues de las tecnologías, que cuando comenzó el 2G y pasó 3G, hubo un buen despegue, o sea, buena inversión por parte de las empresas por ahora, y hasta 4G. Pero en ese cambio de 2G a 3G hubo bastante ganancia, en este caso retorno para las empresas. Pero cuando retornaron a 4G, más bien las ganancias se fueron a las empresas de, por ejemplo, Facebook, todos ellos. Entonces, como no tuvieron retorno, ¿usted cree que ellos dicen que es por eso que no hay esta masiva migración por parte de las empresas operadoras en migrar a 5G? Es también una de las dificultades, porque ¿cuál va a ser el retorno de ellos? Entonces, los ganadores van a ser en este caso, las empresas de streaming, todo eso. Entonces, uno de ellos propuestas eran que las velocidades sean ajustables. Si tú quieres 5G, te damos a tal velocidad. Si no, vuelves a 4G. Así estaba manejándose. Excelente pregunta, Roger. Y escucha, y ese es un tema también que estuvimos discutiéndolo con Kevin referente a otro tema de otra charla, porque ese es el tema, es bien rico y muy amplio, ¿no? Bien rico y muy amplio. Voy con los temas. Primero, hablaste, Roger, de un momento de inversión en la historia, de cuando, digamos, las telco han ido invirtiendo y, digamos, no han rentabilizado mucho esa inversión. Y después hablaste del segundo punto, que es de esa propuesta de repente de que más ganan los proveedores de contenido que las telco, referente a quién usufructo toda esa infraestructura, ¿no es cierto? Son temas muy interesantes. Vamos con el primero. El primer punto es muy interesante porque yo me acuerdo ya años atrás, 2008, yo me acuerdo haber leído algunos papers en las cuales hablaban de un tema que tú hablas, justamente, Roger, era de que este es un análisis de Estados Unidos. Lo que pasaba en Estados Unidos era de que cuando, por ejemplo, las telcos ya estaban pasando de 2G a 3G, ¿no? Estaban inversiones ahí, de 2G a 3G. Las telcos decían, caramba, yo no estoy logrando rentabilizar mi inversión producto de esta nueva red que yo estoy adquiriendo, ¿no es cierto? Que es costosa, todas estaciones base, core, acceso, tengo que invertir, versus lo que yo estoy ganando por mis usuarios y necesito que ellos me paguen más, ¿no? Necesito que el CAP, ¿no es cierto?, por paquete de internet que yo gane, tiene que ser más. Entonces, como no había data ahí en ese momento, está esa discusión, ¿no? Esa discusión entre el operador con la entidad del Estado. ¿Quién está ganando más? ¿Quién no está ganando más? ¿Realmente no estás rentabilizando tu red? Pasó el tiempo y ese análisis se hizo ya cuando estaba en la inversión de 4G y con data ya de lo escenario que había pasado en inversión de 3G, es que justamente en el momento que los telcos decían que están invirtiendo mucho en 3G y no tenían rentabilidad, fueron los picos de ingresos en sus redes, ¿no es cierto? Entonces ya en el análisis ex post, muchos años después, 5 o 6 años después, se vio que efectivamente ese discurso de las telco, en la cual no estoy rentabilizando mi red porque no tengo ustedes saben que el ingreso por usuario se llama ARPU, ¿no? Mi ARPU, el ingreso por usuario de la red, es muy bajito contra lo que yo tengo que invertir.
Años después, con data, se vio que efectivamente era al revés, y ganaban mucho más producto de ello, ¿no? Y eso era por distinto. ¿Y qué es lo que pasó? Y es que producto de que el 3G empezó a masificarse, la gente empezó a ver la utilidad de tener conexión a Internet porque habían aplicaciones, habían contenidos, correo electrónico, mensajería instantánea de WhatsApp, Telegram, ¿no? WeChat, ¿no es cierto? Entonces, eso se vio que rentabilizaba mucho y la gente empezó a comprar, se le acababa el paquete, compraba más paquete, ¿no? Se le acababa mi plan, migraba a otro plan más caro. Entonces, eso hacía que el ARPU, el ingreso por usuario, iba creciendo y más bien el operador ganaba mucho, ¿no? Y decía, en ese momento no tenías data, decía lo contrario, ¿no? Años después se vio lo contrario. Entonces, ¿cuál es la conclusión ahí? Yo siempre lo digo, es siempre hay que ser un poco agnóstico referente a ello, en el sentido de ver con data, con datos, de repente otros países o de repente ya un escenario simulado, qué es lo que está pasando en realidad, ¿cierto? Es un punto muy interesante lo que nos jugaste ahí, Roger, porque siempre las telcos nos dicen eso. Ahora, solamente para cerrar ese primer punto, ahora referente al 5G se habla mucho de que, y eso yo un poco también se está viendo ya bastantes años, porque Asia, Europa no tiene 5G hace un poquito, ya tienen 6, 7 años de 5G. Entonces se habla de que, y es lo que le conté al inicio, no hay esa killer application, esa aplicación que hace que realmente la telco diga, oye, yo voy a invertir en 5G masivo porque los usuarios me van a pagar por ese 5G. De momento se está viendo que solamente es mejoramiento en banda ancha, en velocidad, en latencia o en internet fijo, ¿no es cierto? Por 5G. Entonces no hay esa aplicación que todavía no sale referente a que haga que el usuario pague realmente algo fuerte por tener 5G. Y ahí se tira la pelota, es bastante interesante, porque la pelota se la tira. Dice, la telco, ustedes saben que la telco cuando implementa su red, hace el trato con un proveedor de tecnología. Huawei, por ejemplo, Nokia, Cisco, ¿no es cierto? Son proveedores de tecnología. Entonces dice, yo telco, para implementar eso, yo digo, oye, te compro tu red 5G, pero tu red 5G que venga en paquete. Ven, te compro tu tecnología, pero también véndeme la solución final para que el usuario se vea enamorado de ese producto y me compre. Yo te compro tu tecnología si me das ese paquete. Y el proveedor de tecnología te dice lo contrario. Yo te doy la tecnología, pero tú, telco, que tienes experiencia en la tecnología, diseña tu producto, diseña ese producto que va a ser la aplicación madre, la aplicación Gold, Killer Application, para que puedas vender mejor tú. Entonces es un peloteo ahí espectacular que se está dando en países y es bastante interesante lo que se dice. Y de ahí, ya eso es para cerrar el primer punto. Y Roger, el segundo punto, y esto yo creo que podría ir tranquilamente si hay interés, una charla bastante interesante porque es tema de neutralidad de red, es tema de fair share, por ejemplo, que es el pago justo, que es, se habla mucho, y ya Europa lo ha determinado, Brasil tuvo una posición al respecto, referente a, yo, imaginemos primero la gorrita de una telco, yo estoy en una gorrita de una telco y te dice, oye, estoy viendo que mi red se empieza a cargar de tráfico producto de que la gente empieza a utilizar muchas aplicaciones y yo sigo cobrando lo mismo, pero el proveedor de contenido, Facebook, Microsoft, ¿no es cierto? Diferentes proveedores de contenidos, Google, por ejemplo, ellos son los que ganan más, ¿no? Porque ellos tienen Netflix, ¿no? Tienen pues, soluciones OTT que el usuario paga, pero yo no me veo pagado. Entonces, el fair share, el tema del fair share es, la telco dice, yo voy a cobrarte un peaje, un dinero, producto de que con ese dinero voy a poder invertir más en mi red, en capacidad, en extenderla a la red, pero yo voy a cobrarle eso, no al usuario, voy a cobrarle al proveedor de contenido, al proveedor de contenido, a Google, a Microsoft, ¿no? A Netflix, ¿no es cierto? Para que ellos subvencionen una parte de lo que es el despliegue. Corea ya lo hace, Corea lo hace. Por ejemplo, ustedes saben que Corea vive otra versión del mercado. Ahí la gente consume contenidos en video 4K, 8K en casa, ¿no es cierto? Son contenidos altamente demandantes de tráfico y ya más bien las telcos dicen, si pasas más del 12% del tráfico total de mi red, tienes que pagar este peaje para que puedas ser, digamos, puedas tener la libertad de seguir cursando tu tráfico sobre mi red, ¿no es cierto? Es una discusión bastante interesante porque incluso Brasil el año pasado dijo que van a hacer van a estudiar la forma de cobrar este peaje, pero a finales de año, diciembre, los últimos días de diciembre, dijo, no vamos a estudiar, todavía no lo vamos a lanzar, vamos a estudiar. Colombia también lo está estudiando. Entonces, es un tema bien amplio, Roger.
Y es muy interesante, ¿no? Porque ahí mezclas un montón de cosas. Ahí mezclas tanto temas de tecnología, temas de economía, temas de innovación en aplicaciones. Es muy interesante. No sé si por ahí clarifica consulta, estimado Roger. Creo que me perdí. Muchas gracias, mis estimados. Está bien. Un minuto que creo que me perdí. Ya, ahora sí. Genial. Entonces, seguimos, ¿les parece? Voy a con siguiente lámina. Vamos. Ya hablamos un poquito de estrategia comercial, ¿no? O sea, ya hemos dejado un poco ya la tema de tecnología, las telcos, vamos un poco ya a hablar de estrategia comercial. ¿Qué es lo que nos dicen los expertos referente a la estrategia comercial que están empezando a mirar las telcos para este año 25? Tenemos que, por ejemplo, un tema particular, que es que las telcos van a empezar a mirar mucho de lo que se llama el FMC, la convergencia entre fijo y móvil. ¿Y qué es esto, Raúl? La conversión de fijo móvil es, por ejemplo, la capacidad de que yo tengo un producto comercial, compro a una empresa de telecomunicaciones un producto comercial y estoy hablando con mi celular, ¿no es cierto? Estoy con la red móvil conectado, enganchado, y de repente entro a una zona de repente un centro comercial que no tiene cobertura móvil en este momento, pero hay redes fijas, wifi de ese mismo operador de telecomunicaciones y me engancho a la red fija sin sentir ese traspaso entre móvil y fijo, ¿no es cierto? O me voy a un sitio, a un estadio, por ejemplo, que hay, o un centro comercial que tiene, una cochera o un sótano que tiene carencia de cobertura móvil, pero tiene conexiones wifi de ese mismo telco que me está dando la móvil y me engancho la conexión wifi de esa telco. Entonces, yo no siento ningún tipo de retardo o transición como usuario de experiencia final de ese traspaso. Entonces, la mirada de las telcos va a estar ahora en esa convergencia fijo-móvil como una medida de fidelizar al usuario. ¿No es cierto? Estas soluciones van a empezar a darse porque ya el usuario consume mucho en ciertas locaciones porque está, digamos, metido en su móvil, está interactuando, ¿no es cierto? Entonces, necesita en algunos estar siempre conectados, estar siempre conectados con buena calidad, con buena conectividad, y eso mayormente lo hace un wifi si es que no está en una buena zona de cobertura de móvil. Entonces, eso es un elemento clave que nos hablan los expertos que van a estar mirando las telcos. Otro punto clave, y también te está relacionado con, digamos, con las licitaciones de 5G, es que se va a empezar a pensar en interés por infraestructura verde y computación energéticamente eficiente. Esto ya hemos empezado a verlo en algunos países en los cuales se licita espectro 5G para estas nuevas versiones de redes y les exigen a las telcos tener cierto porcentaje de menor cantidad de CO2, por ejemplo, de emisión, o mayor eficiencia en el consumo de energía, ¿no es cierto? O efectivamente usar tecnología biodegradable, elementos de red biodegradables. Entonces, esos elementos interesantes ya se están metiendo digamos, en estos productos de concesiones para licitar espectro 5G. Las telcos están empezando a ver la importancia de esta infraestructura verde o esta enérgicamente eficiente, ¿no? Entonces, eso es importante tenerlo presente. Y de repente el último punto, que a mí me gusta bastante hablarlo, es ya esta separación de negocio que se está dando, en que ya este año, y nos dicen los expertos, se consolida la separación entre lo que se entiende como negocio de infraestructura y negocio de servicio, ¿no es cierto? Negocio de infraestructura, es decir, las telcos empiezan a desprenderse de elementos de infraestructura que para ellos no son tan rentables, ¿no es cierto? Por ejemplo, hemos visto en los últimos años cómo las telcos han empezado a desprender de las torres, venden todo su negocio de torres, y otra empresa, que hemos hablado que son las empresas de infraestructura neutra, son las que las cogen y ellas solitas se dedican solamente a torres. Igualito, las telcos empiezan a deshacerse de algunos centros de datos que de repente son muy costosos, muy onerosos, y viene otra empresa que solamente se dedica a hacer centro de datos, esa es infraestructura. La telco empieza a separarse de su negocio de infraestructura y también se concentra en servicios. En servicios, por ejemplo, un caso icónico a nivel global es el Telefónica Tech, ¿no es cierto? Telefónica se desprende de infraestructura, hace sus negocios de la misma familia de Telefónica, pero metidos en infraestructura, pero yo como core me empiezo a concentrar en servicios digitales, ¿no? Telefónica Tech a nivel de Europa se concentra en servicios digitales. Y esto entra mucho en boga, y decía que me gustaba mucho el tema porque
estamos empezando a vivir, y ustedes lo van a ver en todo lo que son tecnologías de nube, ¿no? Tecnologías de nube, estamos hablando de Amazon, AWS, ¿no es cierto? Azure, de GCP, que es la nube de Google, ¿no es cierto? Por ejemplo, sobre esa nube, sobre esa infraestructura, tú vas a poder construir todo. Redes de telecomunicaciones, centro de datos, aplicaciones, ¿no? Todo vas a construir sobre la nube. Entonces, solamente se va a necesitar que tú te conectes a un nodo de Amazon y ahí haces una red de telecomunicaciones. Tú te conectas a un nodo de Azure y haces una red de telecomunicaciones. Eso le da mucho dinamismo y va a golpear bastante cómo se levantan y bajan redes y nos generan muchos retos. ¿Por qué digo retos? Porque con un simple código tú vas a poder habilitar una infraestructura de red y con un simple código la bajas momentáneamente. Ya a nivel incluso de supervisión, es un reto poder entrar a ver, digamos, y conocimiento necesario a nivel de nubes, ¿no? Nube pública, cómo voy a poder yo hacer el seguimiento a ese despliegue. A mí ese particularmente el punto 3 me fascina mucho porque va a golpear fuertemente a lo que es el sector telecom, ¿no? No sé si hay alguna pausa, creo que hay un comentario. A ver, déjenme ver un ratito. No. Entonces, no sé si hasta ahí hacemos una pausa en la estrategia comercial. De repente alguien dice, Raúl, también he visto que puede estar saliendo esta estrategia comercial para el próximo año. ¿Ustedes cómo lo ven? Allá un poco apelando a la expertise que tenemos de nuestros afiliados. Y recordemos que también está ese libro acá, justamente que lo hablamos con un libro bastante bueno, yo lo he leído, que está también en otro libro, tratando por si acaso. Yo lo he leído bastante, ver cómo la pasión por la reinversión, la pasión por cada uno ir creciendo y tener siempre esa sed de aprender la cultura de una empresa, renovar la cultura de la empresa, es básico y eso se vive mucho en Netflix, ¿no? Ustedes recuerdan cómo Netflix ha reinvertido mucho en sus procesos. Es por ejemplo, los que estudian mucho el tema de nube pública, ver cómo arman una solución en Netflix para que pueda dar soluciones de streaming de manera adecuada, con métricas adecuadas y el poner inteligencia artificial sobre eso es espectacular, ¿no? Entonces, ahí van a poder ver no tanto la parte tecnológica, sino más la parte humana, la parte cómo profesionalmente uno tiene que reinventarse y seguir creciendo, ¿no? Entonces, ese libro está ahí, Kevin lo va a sortear entre nuestros conectados para poder ver. Si no hay preguntas, pasamos a la siguiente lámina, ¿les parece? Sí, Raúl, un comentario queríamos hacer ahí. Raúl, Dale. ¿cómo ves el tema del desarrollo de las telecomunicaciones en las zonas rurales? Si bien nuestro país representa un desafío, pues por las propias características geográficas dispersas, poblaciones dispersas y geografía complicada en el Perú, ¿cómo crees que se está haciendo o se está manejando este tema? Creo que se ha introducido el hecho de que estén operando el tema de las OIMR, estos operadores de infraestructura móvil rural, pero ya en la experiencia de los usuarios que viven o que experimentan estos servicios, pues se ve que no estarían con parámetros de calidad para que ellos puedan gozar este servicio, ¿no? ¿Hay alguna experiencia de repente a nivel internacional, no sé, en otros países donde también de repente puedan compartir ciertas características geográficas similares al Perú, en la que en la que podemos ver y aprender de repente para poder mejorar estos servicios? Sí, yo creo que ese tema es un reto grande, es un reto, digamos, bastante significativo y está incluso puesto como uno de los retos de la UIT para este año, ¿no? Es el tema de acercar la conectividad en las zonas rurales. A ver, ahí yo creo que tiene que ser una tarea multisectorial y de múltiples vértices de solución, ¿no? Podríamos hablar de aplicar tecnología, podríamos hablar de diferentes soluciones, pero yo creo que hay que darle la oportunidad, por ejemplo, a una solución que lo he visto mucho en África, lo he visto mucho también a nivel académico, que lo han estado tocando, analizando, que es las redes comunitarias. Y de repente hago una pausa para poder hablar un poquito de ellos. Las redes comunitarias son, por ejemplo, en una zona en la cual, digamos, o el operador no llega, pero tiene habitantes o llega con las justas la señal, entonces el operador, los pobladores de esa zona se juntan y ellos
compran su equipamiento. Ellos compran una estación base chiquita, ¿no es cierto?, con algunas restricciones, arman la torre, ellos la ponen, ¿no es cierto?, ellos la manejan, y más bien viene el telco que les prende la señal y les asesora en algunos temas, pero netamente quien administra la provisión de servicio en esa zona es la comunidad, ¿no es cierto? Entonces, ¿esto cómo transforma? Transforma en el sentido de que la comunidad aglutina intereses, digamos, pone tarifas económicas, cuida un poco el tema de tener mayores recursos en calidad, por ejemplo, para los usuarios, y digamos, conforme se va la gente educando en el consumo y va generando un ingreso mayor en esa zona que se transforma producto de la conectividad, ya la telco viene, despierta el interés y ya empieza a desplegar. Entonces, esta red comunitaria, así se llama redes comunitarias, estas redes comunitarias es como el primer paso para que tanto la telco despierte que hay algún nicho interesante ahí, y la misma gente despierte en la posibilidad de crecimiento producto de la conectividad, ¿no? Entonces, redes comunitarias despiertan el usuario y despiertan la telco. Y en África ha dado bastantes resultados la aplicación de este modelo, ¿no es cierto? En que hasta cierto punto la comunidad maneja la provisión del servicio, obviamente con algunas consideraciones regulatorias, normativas, ¿no es cierto? Porque es una provisión de servicio manejada por una comunidad, no es un operador de telecomunicaciones, y después ya salta a un tema comercial. Yo creo que ese tema que no se ha explorado mucho en el país podría darse, y después hay otras soluciones tecnológicas, ¿no? Como podría ser, vamos a ver cómo golpea el tema de adoptar soluciones tipo Starlink en políticas públicas. Colombia lo ha hecho, Colombia ya adoptó para que más bien los colegios, las postas médicas rurales tengan su conectividad Starlink con precios particulares, ¿no? Entonces, ahí hay una asociación, ¿no es cierto? Entonces, ver de repente ya esta solución tecnológica combinada con una política pública ya puede dibujar una solución innovadora, ¿no es cierto? Entonces vamos viendo cómo se... Pero yo creo que ahí es ponernos a pensar bastante, estimado Kevin, y ver distintas aristas. Definitivamente es multisectorial y de muchas aristas poder enfrentar ese problema. Excelente, gracias. No, gracias a ti. Entonces vamos con la siguiente lámina, y de repente ahí es un tema más interesante ahora sí, que es IA, ¿no es cierto? IA en telcos. Ah, no, tengo una pregunta ahí creo de José Maldonado. José, adelante. José Maldonado, tu micro está apagado. José. Ya, creo que vamos avanzando, Raúl. Lo dejamos para el final de la exposición. Ya faltan 2 láminas, Ya, creo. esto ya las últimas láminas. Quisiera arrancar solamente dándole un pantallazo de cómo está la IA en las telecomunicaciones. Este es ahí está esta es una encuesta de estudio que hizo GCMA a todas las telcos referente a cuál es el estatus, cuál es el diagnóstico de la IA en las telecos. Nos habla, por ejemplo, en esta primera parte, nos habla de que el 65% de las empresas ya tienen una estrategia de IA, ya sea independiente o integrada en toda su línea de producción, pensada en las telcos. El 68% de las telcos piensan que va a haber una ganancia en productividad producto de la implementación de la IA. Es una de las principales cosas que ellos están diciendo. Voy a ganar en productividad. 68% de las telcos piensan eso. 40% de las telcos hablan que esto va a favorecer el diseño de seguridad. Pensemos mucho, señores, de que producto de estas innovaciones va a haber más ataques de ciberseguridad, más temas de protección de datos. 40% de las telcos dice, voy a adoptar IA porque eso me va a permitir mejorar mis eficiencias en temas de seguridad. Ahora, ¿cuáles son las principales barreras que las telcos ven? Porque por ello no pueden adoptar IA. Temas de ciberseguridad, ¿no es cierto? Temas digamos, concernientes a privacidad de datos. No hay infraestructura tecnológica, también lo ponen como un 38%. No hay talento, y eso es importante. Miren, señores, las telcos nos hablan de que no hay talento
un 34% de las telcos nos habla de que no hay talento, no hay skills profesionales para implementar IA en las redes, ¿no? Entonces, de repente hay un reto interesante por explorar, ¿no? La pregunta también, ¿cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor el estado actual de la implementación de IA en su empresa? Esta respuesta es bastante interesante. Un 23% de las telco hablan que ellos están en una etapa de implementación inicial, están diagnosticando qué es lo que puedo hacer. Un 12% nos habla de que están en casos de prueba. Un 35%, el grueso de las empresas de telecomunicaciones, nos habla que la implementación es limitada, casos esporádicos que están implementando de IA. Un 19% nos habla de que hay una amplia implementación, pero en varios negocios, no en todos. Hay varios negocios que están implementados. Y solo el 11% nos habla de que ya tienen varios negocios de su cadena de producción implementados con IA. Definitivamente esta lámina nos habla de que hay mucho por hacer desde el punto de vista de las telcos en IA. 4 ideas claves de lo que son telcos e IA. La primera nos habla de que en el 2025 la IA será tanto una oportunidad como un desafío. Aunque promete automatización y personalización, problemas como datos fragmentados, mala ejecución estratégica y escasez de talento limitarán su impacto, ¿no es cierto? Y yo rescato esta parte de acá, datos fragmentados. Y es algo que nosotros también incluso lo podemos ver ya a nivel de nuestra casa, ¿no? Si no tenemos calidad en datos, si no tenemos buena gobernanza de datos, no vamos a poder implementar IA adecuado, ¿no es cierto? Si tenemos datos sucios, el producto va a salir un producto de IA sucio. Entonces, eso es lo que también están viviendo las telcos y a nivel interno nosotros también tenemos que ir pensando, ¿no? Otro punto importante que nos hablan de IA es que las telcos son conscientes de que ir avanzando en la migración de todos sus elementos de la cadena de producción a nube pública. Es lo que habíamos hablado en un punto, ¿no es cierto?, de la parte comercial. Las telcos van a hablar de una migración, se van a concentrar en este año en ir adoptando estructuras, arquitecturas nativas en nube pública. ¿Y esto por qué? Porque si por un lado trabajan data, mejoras en su data, y por otro lado trabajan una arquitectura nativa en nube, van a estar listos para implementar IA. Si no trabajan en datos, si no trabajan en tecnología de nube, no van a poder implementar IA. O si lo hacen, van a hacer experimentos, van a hacer temas no a escala masiva, no a nivel de producción. Eso le es consciente y por eso hablan de que van a estar concentrados este año en migración de nube previo a la IA. Punto 3, nos habla de que la IA y el Machine Learning, ¿no es cierto? La inteligencia artificial y Machine Learning son tecnologías basadas en data que permiten optimizar la gestión de redes. Van a experimentar productos de gestión ECS, agilizar operaciones, responder temas, por ejemplo, yo recuerdo que en los documentos hablaban mucho de mejorar la gestión de cara al usuario, ¿no? De cara al usuario, que la IA responda, la IA sea más consecuente, mejor trato en las respuestas de los usuarios, que estén siempre activos para darle la solución al usuario, van a estar concentrados en eso, en lo que referente a las IAs de las telcos. Y finalmente, yo creo que este punto bastante prospectivo, vamos a empezar a ver este año, nos hablan los expertos internacionales, de IAs, ya un poco más pegada a la robótica, de que hagan mantenimiento y monitoreo de infraestructura de telecos, ¿no? Reduciendo costos operativos y mejorando eficiencia. Por ejemplo, nos hablan de robots que inspeccionen antenas, de repente se cae o hay una optimización producto de una deficiencia en la conectividad de la antena, va a ir un robot para que pueda hacerlo, o un despliegue de fibra óptica en zonas de difícil acceso, de repente en ríos, creo que está mucho la fibra fluvial, o de repente en algunas zonas muy altas, o de repente en unas zonas complicadas para desplegar, ahí van a ir los robots a hacerle ese despliegue tanto de nueva red como en operación de mantenimiento. Yo creo que ese punto 4 es bastante prospectivo, bastante interesante de repente pensar en eso, cómo estaríamos bien, ¿no? Y nada, y con eso cierro esta idea, no sin antes agradecerles nuevamente al Citra por el espacio, por la idea de dar nuestro granito de arena para poder aportar y seguir creciendo, ¿no? En nuestra idea de seguir mejorando nuestro trabajo en el regulador, en los sistemas. Nada, ahí tienen mis contactos, estoy abierto, siempre gustoso de seguir aportando y charlando sobre temas tecnológicos y tendencias. Muchas gracias a todos.